Bueno, pues bienvenidas. Hoy vamos a trabajar sobre cómo gestionar saludablemente las emociones. Para las que sois nuevas, hemos hecho 4 sesiones previas. En una trabajamos la iniciación, hemos trabajado el sueño, hemos trabajado el estrés y también la energía. Entonces, podéis ir a estas sesiones que están disponibles en la cuenta de YouTube de la organización y ahí ver, porque hay otras prácticas diferentes a la que vamos a trabajar hoy y os van a ayudar también en vuestro día a día, dependiendo de hacia dónde queráis dirigir esta herramienta, ¿no? Hacia dónde la queráis focalizar. Yo soy Mar Sabater, para quien no me conoce, me he formado en respiración consciente y meditación y hace unos meses que colaboro con la organización realizando este tipo de talleres o sesiones. Hablando de gestión emocional, bueno, sabemos que las emociones están presentes en lo que vivimos a diario y condicionan nuestros estados de ánimo, nuestro pensamiento, nuestras acciones y cómo nos relacionamos con los demás. Todo en la mayoría de los eventos, excepto los que son neutros, pero la mayoría de las acciones y de los eventos, incluso de los pensamientos que tenemos, provocan una respuesta emocional que se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra mente también. Cuando tenemos una adecuada gestión emocional, tenemos la capacidad consciente de regular los impulsos que se generan tras sentir esta emoción y de manera voluntaria adaptarlos con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y en nuestras relaciones. Mm, es importante saber que las emociones se provocan por estímulos, como decíamos, externos o de pensamiento, pero nosotros tenemos la decisión última de cómo reaccionar frente a esas emociones. Entonces es importante, yo lo he resumido en estos 4 pasos, es mi manera de ver la gestión emocional. Puede haber diversidad de opiniones, por supuesto. Em, Voy a comprobar. Vale, vale. Más por comprobar si hay alguien que entra, pero imagino que me saca la notificación. Mm, de estos 4 pasos, los 2 primeros los englobaría dentro del conocimiento, dentro del razonamiento a nivel mental, y los otros 2 serían acciones a llevar a cabo cuando tenemos estados emocionales, no, cuando tenemos emociones, cuando sentimos emociones en nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos que saber, y para quien no lo sabe, y para integrarlo y tenerlo bastante claro, porque esto puede condicionar mucho nuestra respuesta ante diversas emociones, y es que nosotros no somos nuestra emoción. La emoción es una reacción química que se produce ante un estímulo, ya sea externo o interno a través del pensamiento, y no nos define, no nos etiqueta. Si yo tiendo a sentir ira en el trabajo o a sentir estrés, no soy una persona estresada o no soy una persona irascible, sino estoy sintiendo esta emoción de manera continuada. Pero cuando nos etiquetamos, nos encasillamos y al final, igual que pasa con los niños pequeños, cuando utilizamos las etiquetas, es un peso que nos cargamos a la espalda y luego es difícil de, de desapegarse de eso. Entonces es importante, no somos nuestras emociones. Las emociones vienen y con las mismas se van, que ese es el siguiente paso. Es bueno saber y conocer que las emociones, como decía, es una reacción química que se produce en el cuerpo y es ante un estímulo, pero es una reacción que dura, de media se estima unos 20 segundos. Entonces, realmente, la emoción va a pasar, pero si nosotros no permitimos que esa emoción pase, se queda en nosotros y es cuando pasamos a entrar en estados emocionales. Cuando ya podemos ir a depresión o estrés crónico o ansiedad, es porque esa emoción, esas emociones no las liberamos, no las dejamos que hagan su función, que al final es dar información y luego irse.
Entonces se convierten en estados emocionales y es cuando, pues, cuando las sentimos más intensas, más continuadas o más pesadas. Entonces, teniendo esto claro, que no nos definen y que van a pasar las emociones, el siguiente paso que yo recomiendo es cuando nos viene una emoción intensa, y ya puede ser miedo, puede ser ira, puede ser euforia, puede ser eh, rabia, ya lo hemos dicho, vergüenza, cualquier emoción que sintamos, tristeza, es importante sentirla. Pararnos antes de pasar a la acción y de, em, responder a quien sea o de creernos nuestro pensamiento, incluso, por eso es tan útil, la meditación y cualquier técnica que nos lleve al equilibrio, la respiración, que es lo que vamos a trabajar ahora, pero puedes conectar con el ejercicio físico, con el dibujo, con la meditación, con cualquier herramienta, con la respiración que te ayude a partir, sí, dime, Giselle. Perdón la interrupción, es que me pareció muy interesante esto que comentabas de las emociones, a partir de los que son, bueno, que vienen, que a veces podemos reaccionar como un impulso, pero me surgió la pregunta de, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es que siempre confundo mucho eso. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción, como digo, es el proceso químico que se produce en nuestro cuerpo, que viene derivado de una interpretación de la realidad, ya sea a nivel externo o a nivel de pensamiento. Las emociones es el proceso breve que se produce en nuestro cuerpo a nivel químico, que se puede manifestar como presión en el pecho, calor en los brazos, presión en la cabeza. Es esa reacción física que se produce en el cuerpo a nivel químico. Y luego un sentimiento es cuando se mantiene en el tiempo, cuando perdura en el tiempo. Yo puedo sentirme feliz, pero no estoy feliz todo el día. Eh, Puedo estar tranquila y de repente viene alguien, me dice un comentario que no me agrada, yo me altero, reacciono o no, se pasa ese comentario, se pasa esa emoción y vuelvo a lo mejor otra vez a la calma. Pero realmente nadie se mantiene en un sentimiento. Los sentimientos pueden ser más prolongados en el tiempo, no es ya tanto esa reacción química, pero al final también son pasajeros. Entonces, por eso decía lo de no apegarnos ni con sentimientos ni con emociones. Por lo menos así es como lo defino yo. A lo mejor puede haber más interpretaciones. Pero que la emoción es a nivel químico, una respuesta física, eso es así. Y que dura un intervalo de tiempo. Entonces, con esto es con lo que queremos trabajar porque es lo que nos lleva a que se convierta en estados emocionales o a que estas emociones perduren en el tiempo. Y luego también, cuando no liberamos las emociones, se nos queda, ¿no? Lo que estamos diciendo, que pasa a estados emocionales. Entonces, si abordamos lo que es la emoción, la permitimos y la dejamos pasar, todo lo demás ya no va a venir detrás. Y incluso, bueno, pues cuando luego practicamos meditación o cuando estamos haciendo pranayama, estamos incluso limpiando ese baúl que tenemos de emociones que no hemos ido gestionando y las vamos soltando, las vamos liberando. Cuando nos paramos a sentir nuestro cuerpo, a escuchar nuestra mente, todo eso es suciedad que vamos vaciando de nuestra jarra. A mí me gusta poner el ejemplo de la jarra, ¿no? Si estamos desbordadas de emociones hasta casi el borde de la jarra, cuando viene un estímulo externo o mental, eso ya se ha desbordado, o sea, es mucho más fácil desbordarse. Pero si nosotros con la meditación, con la conexión, el autoconocimiento, vamos trabajando nuestra jarra, se va vaciando. Entonces, cuando llegan estímulos que generan estas emociones, ya nuestro equilibrio, nuestro punto de partida es más bajo. Entonces siempre vamos a tener más capacidad y más voluntad para gestionar las emociones que si no hacemos ese trabajo previo. Con todas las herramientas no se trata, lo que vamos a ver aquí, no se trata de cuando llegue la emoción, practico esta técnica, no, es un trabajo previo
el que se tiene que hacer de integrar la respiración en una misma, y de vaciar esa jarra, ¿no? Para que cuando vengan estas emociones que nos puedan desbordar, tengamos ya las herramientas, tengamos integrada la respiración y nos acordemos. Porque cuando yo empecé en esto, yo llegaba al momento de tener una emoción intensa y yo no me acordaba de respirar, porque todavía no lo había integrado en mi día a día. Y tampoco había estado vaciando esa jarra. Cuando nosotros en el día a día, nos detenemos 5, 10 minutos o varias veces en el día a atender a nuestra respiración, a escuchar cómo nos estamos sintiendo, eso se va integrando y entonces incluso vas observando tu cuerpo cuando la reacción va a venir antes de que estalle. Cuando estás muy conectada con tu cuerpo, el cuerpo manifiesta la emoción antes de que la mente se dé cuenta. Entonces podemos poner, atajar esa emoción que se va a desbordar y gestionarla de una manera saludable. Al final lo que queremos es no sentir, obviamente, las emociones las vamos a seguir sintiendo el resto de nuestra vida. Estamos hablando de gestionarlas de una manera saludable, de no reaccionar en piloto automático y no agredir, ya sea verbal, físicamente o incluso internamente a nosotros mismos con esa emoción, porque a nosotros mismos también nos dañamos con nuestras emociones y mucho más probablemente de lo que dañamos a los demás por nuestro discurso interno que tenemos, vamos, todos, los tenemos todos. Entonces, cuando notamos ese espacio, ¿te he respondido, Lisette? Sí, muchas gracias. Vale. Cuando nos damos ese espacio para parar y sentir la emoción, vamos a permitir que la emoción pase. Y si practicamos estas técnicas de respiración o la herramienta que tú consideres, le damos ese espacio para sentir la respiración, para sentir nuestro cuerpo y para calmar nuestro sistema nervioso, la emoción va a pasar y se va a ir, no se va a quedar en nosotros. Y eso es muy importante. Y luego el siguiente paso y el último paso que yo también recomiendo y aconsejo es que, ya sea en el momento o si no es el momento y ha habido un día en el que te has desbordado y los va a haber porque somos humanas y nos van a seguir desbordando situaciones, pero por lo menos aunque sea toro pasado, como yo le digo, siempre hacer una reflexión sobre qué nos quería decir esa emoción. Cuando yo he tenido una reacción muy intensa, por ejemplo, la ira es muy fácil verlo, cuando yo he tenido una respuesta demasiado intensa ante algo, esos minutos de reflexión y decir, ¿qué se ha detonado en mí? ¿Qué ha sido lo que ha pasado para que esa emoción llegara hasta ese nivel? Y muchas veces la ira está relacionada pues, con la falta de límites o con la frustración y entonces poder aprender, porque las emociones siempre están ahí porque nos tienen un mensaje para nosotras. Entonces, analizar qué me quería decir esta emoción, qué me quería decir la tristeza ante una pérdida. Si perdemos algo es porque lo hemos amado. Al final todas las emociones están, no hay, por eso se dice tanto, no hay positivas ni negativas, al final todas están como en una línea y la tendencia hacia un lado provoca una emoción o la tendencia hacia el otro. O sea, en la línea del amor tenemos la tristeza por la pérdida, pero es que en el otro extremo está el amor. O sea, si tú no amas, no echas de menos, ¿no? a esa persona. O si tú no te sientes agredida o ya sea a nivel verbal o físico, si no te sientes atacada, tú no reaccionas defendiéndote, pero al final es porque te estás protegiendo a ti misma. O sea, todas las emociones tienen mensajes. Entonces, dedicarles espacio para ver qué me quería decir esta emoción. Y incluso también invito a cuando no has respondido de la manera que más te hubiese gustado, aunque sea después, pero imaginar, visualizar cómo lo habrías hecho. Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿cómo habrías gestionado esa situación? Porque cuando nosotros visualizamos, al final el cerebro no diferencia tanto entre la realidad, eso dice, no diferencia tanto entre lo real y lo creado por la mente. Entonces, estamos creando esas conexiones, esos nuevos puentes, estamos creando nuevas situaciones que para nuestro cerebro son reales de acción. Entonces, si yo he respondido de una manera que no me ha gustado, yo
visualizo cómo lo habría hecho, cómo me gustaría hacerlo de la otra manera, en otra ocasión. Y seguro que de esa otra ocasión, con el tiempo también y con la práctica y con el trabajo interno, vas a tener esas respuestas. Vas a poder acceder más a esa manera de responder de la que cuando estás en piloto automático, pues has llegado a hacer. Bueno, pues esta es mi recomendación y vamos a pasar a hablar sobre 2 técnicas de respiración que son muy útiles para toda la gestión de las emociones, cualquiera que sea. Una de ellas es soltar. Como decimos, las emociones hay que sacarlas hacia afuera, hay que liberarlas, darles el espacio y después dejarlas ir. Entonces, cuando nosotros inhalamos por la nariz, siempre todas las respiraciones, a no ser que se diga lo contrario, todas las técnicas se hacen por nariz, porque para eso está la nariz, para respirar por ella. Y en este caso, la propuesta es exhalar, sacar el aire por la boca. ¿Por qué? Porque cuando sacamos el aire por la boca, es cuando queremos soltar, cuando queremos liberar. Si, por ejemplo, en los ejercicios sacamos el aire por la nariz, estamos llamando a la relajación, a la tranquilidad. Pero cuando exhalamos por la boca, estamos queriendo soltar. Entonces, si te sientes cargada, exhalas por la boca. Y si lo que quieres es calmarte o relajarte, inhalas por la nariz. Pero cuando te sientas muy cargada, exhalamos por boca. Entonces, podemos hacer respiraciones naturales por nariz, suaves y prolongadas. Siempre tratamos de que las respiraciones sean prolongadas y sin inhalar demasiada cantidad de aire, no se necesita tanto aire. Se necesita una correcta gestión de la respiración, pero no llenarnos de aire. Y exhalar, pues ya sea con un suspiro. Hay diferentes tipos de suspiros, en otra ocasión los comentaremos, pero el que a ti te nazca. Muchas veces el cuerpo lo hace de manera natural porque necesita resetearse y nos habremos dado cuenta que alguna vez cuando nos sentimos sobrepasadas sale el suspiro de manera natural, eso es buenísimo, es una manera de resetear el cerebro y si nosotros lo provocamos, el efecto es el mismo. Entonces, la libertad de suspirar o incluso si conectas mucho con el sonido, con la voz, podemos emitir sonidos como a, o, a, o, y puedes jugar. Tienes el micrófono en silencio, si quieres lo puedes ir haciendo y ir practicando, sintiendo cómo te sientes, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, ya sea con un suspiro, emitiendo sonidos o incluso también podemos resoplar, lo típico de la respiración del caballo. Estas 3 maneras nos van a servir muchísimo para ese soltar, para ese dejar ir lo que nos pesa y de lo que nos sentimos cargadas. Lo puedes hacer en cualquier momento del día, es buenísimo y incluso, bueno, yo en mi caso ya como que tengo el hábito y cuando veo que algo está y ya me sale como natural y es una manera de descargar, ¿no? Esa emoción, de permitirla y de soltarla. Y bueno, como esta es una respiración muy sencilla, te dejo el trabajo de que lo hagas, de que practiques con ella y la que más conecte contigo, puedes probar unos días una, luego cambiar, es muy libre, pero tratar de incorporarla en tu día a día. Y la siguiente respiración, que sí que la vamos a practicar ahora, se llama doble calma, algunos expertos la denominan como doble calma. Y lo importante aquí es que vamos a sacar el aire, a exhalar el doble de tiempo del que inhalamos. Inhalamos por la nariz, volvemos a inhalar por la nariz de manera suave, contando 4 segundos, contando mentalmente, 1, 2, 3, 4, y vamos a exhalar ya sea por nariz o por boca. Puedes elegir como más cómoda te sientes. Vamos a exhalar en 8 segundos, que es el doble del tiempo de 4 segundos. Entonces, si quieres lo vamos a hacer ahora juntas, Grisel. Te cuento un poco cómo es la técnica y luego te la voy a ir guiando un poco. Puede pasar que como no estamos acostumbrados a trabajar con la respiración, el exhalar en 8 segundos se haga un poco difícil. Puede que sueltes el aire antes de tiempo. Entonces, si quieres, puedes empezar probando con la nariz, inhalas en 4, tratas de exhalar en 8
Lo importante también es la proporción. Puedes contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo importante es que esa proporción se mantenga. O incluso podrías bajar a 3 y exhalar en 6. Es un poco, depende, cada uno tiene que ir practicando y viendo cómo se siente más cómodo. Y si te cuesta mucho hacerlo en el doble de tiempo por la nariz, lo puedes hacer por la boca, soplando como si fuera una pajita. Así la salida del aire es menor y puedes alcanzar los 8 segundos de manera más suave, más fácil. Igual, si quieres soltar, como estamos hablando ahora, soltar y liberar, también lo haces por la boca, ¿vale? Puedes un poco probar cómo te sientas mejor. Importante es eso, exhalar, sacar el aire el doble del tiempo del que inhalamos. Si tienes mucha capacidad pulmonar, pues subir a 5 y exhalar en 10, o incluso con la práctica y con el tiempo, subir a 6, exhalar en 12, o sea, siempre la proporción es la misma. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos relajando nuestro sistema nervioso. Estamos oxigenando de manera saludable nuestro cuerpo. Cuando tenemos emociones muy intensas, la respiración cambia. La respiración está muy asociada a nuestro cuerpo y a nuestros estados emocionales. Cuando una emoción nos agita, nuestra respiración se vuelve agitada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es permitir que ese oxígeno de más que está entrando en nuestro cuerpo pase al torrente sanguíneo de manera efectiva. Entonces, cuando exhalamos en el doble de tiempo, estamos realmente permitiendo al dióxido de carbono que se genera que ayude a esas moléculas de oxígeno a entrar al torrente sanguíneo y ventilar adecuadamente, oxigenar adecuadamente nuestro cuerpo. A veces nos pensamos, o la ansiedad tiende mucho a coger más aire y lo que te da es sensación de que te estás ahogando. Y es precisamente por el exceso de oxígeno que tenemos en el cuerpo y la falta de una correcta exhalación. Siempre que necesites calmarte, puedes recurrir a esta respiración o la que hicimos en la sesión del estrés, que era la respiración cuadrada, que también es muy útil. Así que ahora sí, te invito a que estás en postura sentada, dejes tu espalda erguida, el mentón paralelo al suelo para permitir que la columna esté completamente recta y que la energía fluya de manera natural. Vamos a relajar los hombros, a despegar la espalda del respaldo. Trata también de que la pelvis esté en posición neutra, de que no haya ningún dolor. Si hubiera algún dolor, siempre que haya algún dolor en la postura, buscamos la postura más cómoda para evitar el dolor, porque si al final estamos en la mente, no conseguimos nada. ¿Sí? Lo importante es que la postura te permita estar concentrada en la respiración. Y con esta postura te invito a que cierres suavemente tus ojos. Por unos segundos conecta con tu respiración natural. Simplemente observa cómo es tu respiración en este momento. Siente cómo el aire entra por tu nariz, expande tu torso, quizás llega al abdomen. No estamos valorando, simplemente estamos observando sin etiquetas, de una manera amorosa. Observamos nuestra respiración natural, que ya de por sí la respiración nos va a dar información de cómo nos encontramos en este momento. Y ahora sí, vas a comenzar inhalando, contando mentalmente 4 segundos y exhala contando 8 segundos a la misma velocidad. Trata de hacerlo primeramente por tu nariz, como comentábamos, y si se dificulta o si lo prefieres, puedes soplar como si fuera una pajita por tu boca. Y sigue a tu ritmo en este patrón de inhalación en 4 segundos, exhalación en 8 segundos. Vamos a permanecer aquí unos 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Es el tiempo recomendado para la mayoría de las prácticas de respiración, para que el sistema nervioso pueda cambiar de estado
y puedas sentir a nivel físico y a nivel emocional los beneficios de la técnica que estás realizando. Cuando contamos las respiraciones, tanto en la inhalación como en la exhalación, estamos manteniendo nuestra mente ocupada. Eso nos ayuda a salir del pensamiento, pero es normal y natural que los pensamientos regresen y simplemente cuando des cuenta de que tu mente se ha ido al pensamiento, regresa a la técnica, comienza de nuevo, inhalando y exhalando. No importa las veces que la mente se vaya al pensamiento, regresa a tu respiración. Haz un par de ciclos más. Inhalación en 4, exhalación en 8 y un último ciclo. Y cuando finalices, continúa unos segundos en la misma posición, recuperando tu respiración natural y observa cómo se siente ahora tu cuerpo y tu mente, los cambios que se hayan producido tras esta práctica. Una
Unas veces la mente estará un poquito más despejada y notaremos los efectos de una manera más rápida. Y otras veces quizás estamos muy alteradas, necesitamos realizar el ejercicio por unos 5 o 10 minutos, incluso más, lo que sea necesario para volver a recuperar el equilibrio. Y nos quedan 5 minutos si te apetece compartir cómo te has sentido o si te queda alguna duda. Decir que, bueno, dar las gracias, por supuesto, por estar aquí y por escuchar esta grabación si la oyes después. A través de la organización puedes contactar con nosotras, ya sea en la web o por correo, si surgiera cualquier otra duda, o incluso en YouTube, quien lo vea después puede dejar en comentarios. Y nada, y muchas gracias por nuestra parte por darnos la oportunidad de compartir estas herramientas. Bueno, muchas gracias también. La práctica me ha gustado y bueno, me ha costado un poco de trabajo porque estoy enferma, entonces me cuesta mucho trabajo respirar. Obviamente, bueno, sí, también me ayudó, pero fue un poco difícil porque tengo toda esta parte muy congestionada y me cuesta mucho trabajo respirar. En esos casos, Grisel, siempre que es por un problema físico o puntual, por una enfermedad y tenemos la nariz congestionada, respira por la boca entonces, ¿sí? Hazlo igual, pero por la boca, pero de manera que puedas conectar con esos tiempos y con ese momento de conexión con tu respiración. Y cuando puedas hacerlo por la nariz, pues entonces lo haces por la nariz. Sí, pero en verdad que me parece muy, o sea, me ha relajado. Había momentos como que yo, bueno, yo pienso que es por lo mismo de que está como tapada y no sabía esto de que también podía hacerlo por la boca, pero, había momentos en los que de repente como que sentía que tenía demasiado, como que tenía demasiado oxígeno y a la vez no, entonces como que sentía ahí como que se me descompensaba algo. Pero había otros momentos en los que llegaba así como la tranquilidad, la paz en mi cuerpo. Y bueno. Pueden ser muchas emociones porque al principio no tenemos práctica en la técnica, entonces a veces tendemos a coger más aire por miedo a que no lleguemos a exhalar y entonces podemos incluso sentir un poco de mareo o podemos sentir sensación de ahogo porque estamos sacando aire de más y sentimos que ya es demasiado. Un poco es siempre en la práctica, todos los días conectar con nuestra respiración unos 5 minutos mínimo, pero cambia de manera considerable nuestra manera de afrontar las emociones. Nuestro vaso, como decíamos, ayuda a vaciarlo. Entonces, siempre unos 5 minutos al día para conectar con nuestra respiración, con nuestras emociones, es súper útil. Y las prácticas las vamos llevando en el día a día durante varios días para conectar mejor con ella, para integrarla mejor y para que cuando realmente nos haga falta, como decíamos, acordarnos de de que la tenemos, de que podemos tirar de ella para recuperar ese equilibrio. Mm, Muchísimas gracias. es Muchas a ti, gracias por tu tiempo, por esta gran aportación y bueno, gracias. pues un placer. Muchas gracias a ti también y a todo el que lo vea después, y nos estamos viendo en otra sesión. Claro que sí. Que Bueno, descanses. Gracias. igual buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.